Hace unos 2000 años, se construyó una tumba que permanece envuelta en misterio y temor hasta el día de hoy. El mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, nunca ha sido abierto, protegido por leyendas que hablan de trampas mortales, ríos de mercurio y secretos capaces de desafiar incluso a la ciencia moderna. Ubicada cerca del famoso ejército de terracota, esta monumental cueva subterránea intriga a los estudiosos, pero en 2025 nadie se ha atrevido a explorarla. La pregunta sigue en pie. ¿Qué se esconde realmente en su interior que despierta tanto temor? El emperador nació como Jin Sheng en el año 259 a.C., en el estado de Qin, durante el turbulento período de los reinos combatientes, una época marcada por constantes guerras entre territorios rivales. Ascendió al trono a los 13 años, aún rodeado de poderosos consejeros y generales, pero con el tiempo demostró ser un gobernante firme e implacable. Fue él quien unificó China bajo un solo poder, consolidando leyes, moneda y tradiciones. Su grandeza en vida también se refleja en su muerte, el mausoleo que dejó Qin Shi Huang sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. No solo quería gobernar su propio estado, soñaba con algo mucho mayor: unir a todos los reinos rivales bajo un solo gobernante, una sola ley y una sola nación. Esto nunca antes se había logrado en la historia de China. Durante casi 10 años, dirigió a sus ejércitos en campañas militares por toda la región. Uno a uno, los demás reinos fueron cayendo ante el poder de Qin. Sus soldados emplearon armas avanzadas, formaciones organizadas y una férrea disciplina para derrotar a sus enemigos. Para el 221 a.C., había conquistado los 6 estados principales restantes: Han, Zhao, Wei, Chu, Yan y Qi. Por primera vez en la historia china, el territorio quedó unificado bajo un solo emperador. Tras la victoria, Jin Sheng se declaró Qin Shi Huangdi, que significa primer emperador de Qin. Creía que su gobierno marcaba el comienzo de una nueva era en la historia china y quería asegurar la perdurabilidad de su imperio. Para ello, comenzó a reorganizar todo el país. Qin Shi Huang instituyó un sistema de escritura estandarizado en todo el imperio, reemplazando los alfabetos locales para que todos pudieran entender los mismos caracteres. Esto contribuyó a unificar la comunicación y el registro de información. También creó una moneda nacional, con el mismo formato y valor en todas las regiones. Se estandarizaron los pesos y las medidas, lo que facilitó el comercio y aumentó la equidad y eficiencia de la tributación en todo el imperio. Incluso se reguló el ancho de los ejes de las carretas de bueyes, garantizando que todos pudieran circular por los mismos caminos. Para proteger las fronteras del imperio, Qin Shi Huang ordenó la conexión y el fortalecimiento de las antiguas murallas construidas por estados rivales. Estos esfuerzos sentaron las bases de lo que se convertiría en la Gran Muralla China. Fue un proyecto gigantesco que requirió miles de trabajadores, incluyendo soldados, obreros y prisioneros. El objetivo era evitar las invasiones de los nómadas del norte a las regiones más desarrolladas del país. Dentro del imperio, ordenó la construcción de amplios caminos, puentes y canales para conectar provincias distantes. Estas obras facilitaron el movimiento de tropas, mercancías y mensajes por todo el territorio. Los gobernantes locales fueron destituidos y reemplazados por funcionarios nombrados por el emperador, asegurando así que nadie acumulara suficiente poder para desafiarlo. Pero mientras Qin Shi Huang fortaleció su imperio en el exterior, pero en su interior creció un miedo profundo, el miedo a la muerte. Él simplemente quería gobernar para siempre. Qin Shi Huang se obsesionó con la idea de la inmortalidad. Envió equipos de eruditos, médicos y alquimistas por todo el país, en busca de maneras de vivir para siempre. Algunos fueron enviados a islas lejanas en busca de hierbas mágicas o elixires. Otros trabajaban en laboratorios secretos intentando crear pociones que previnieran el envejecimiento. Una de las sustancias que el emperador consumía frecuentemente era el mercurio. Hoy sabemos que el mercurio es altamente tóxico y puede causar enfermedades graves e incluso la muerte. Pero en aquel entonces, confiaba en el consejo de sus consejeros y lo bebía con la esperanza de alcanzar la vida eterna. La necesidad de Qin, el deseo de Shi Huang de controlar todo lo que lo rodeaba, las leyes, los caminos, la escritura, la gente, se extendía a la única cosa que no podía dominar verdaderamente: la muerte. Así, desde que se convirtió en rey a los 13 años,
comenzó a planear algo que le permitiría seguir gobernando incluso después de su muerte. Lo que empezó a construir era diferente a todo lo que el mundo había visto jamás. Un reino subterráneo. En aquel entonces, nadie podría haber imaginado la magnitud que alcanzaría este proyecto. A medida que su poder crecía, también lo hacía su visión del más allá. No quería una simple tumba, quería construir un imperio entero bajo tierra. Para construir este gigantesco complejo subterráneo, el emperador movilizó a más de 700.000 trabajadores. Entre ellos se encontraban soldados, artesanos, prisioneros y campesinos reclutados de todos los estados recién unificados. Algunos historiadores creen que esta cifra podría haber sido exagerada en los registros antiguos, pero la evidencia arqueológica confirma que el proyecto fue realmente colosal y requirió una enorme mano de obra durante muchos años. La construcción duró casi 4 décadas y continuó durante el reinado de Qin Shi Huang, y todavía estaba en curso cuando murió en el año 210 a.C. Es probable que nunca se completara, ya que una rebelión campesina estalló hacia el final de la dinastía Qin, lo que obligó a detener la construcción. El sitio elegido para la tumba fue el Monte Li, cerca de la capital imperial de Xianyang. Esta zona se consideraba única por sus recursos naturales. Los antiguos textos chinos afirman que la ladera norte de la montaña era rica en oro, mientras que la sur contenía valioso jade. El emperador, conocido por su creencia en símbolos y presagios, eligió el lugar por considerarlo geográficamente auspicioso. El diseño del complejo no fue casual. Fue cuidadosamente modelada según el diseño de Xianyang, la capital de la dinastía Qin. Así como el emperador vivo gobernaba desde su palacio, el emperador fallecido continuaría gobernando desde un palacio reflejado en el más allá. La tumba incluía muros, torres de vigilancia, edificios oficiales y viviendas. Todo lo que un gobernante necesitaba en la vida se recreaba bajo tierra. Esta ciudad subterránea se dividía en 2 partes principales: la ciudad interior y la ciudad exterior. La ciudad interior, de aproximadamente 2,4 kilómetros de circunferencia, albergaba la tumba central y las estructuras más importantes. La ciudad exterior que la rodeaba era aún más grande, de unos 6,5 kilómetros de largo. Las murallas, hechas de tierra compactada como las de la capital real, se construyeron para proteger el lugar de descanso del emperador, incluso después de su muerte. Dentro de estas murallas, los arqueólogos han encontrado rastros de un plan urbano bien organizado. Había establos para caballos, cocinas para la preparación de alimentos y almacenes llenos de provisiones. Otras áreas incluían patios, jardines, salones ceremoniales y edificios administrativos. Incluso se creó un parque imperial, con aves y músicos de bronce de tamaño natural, para entretener al emperador. En una sección, los arqueólogos encontraron carros de bronce y caballos de tamaño natural, cuidadosamente colocados como si estuvieran listos para un desfile real. Estos carros fueron construidos con increíble precisión, utilizando miles de piezas individuales. Los caballos tenían riendas, sillas de montar y adornos decorativos. Algunos incluso estaban equipados con parasoles de bronce para proteger al emperador del sol, aunque, por supuesto, no hay luz solar en el inframundo. Los constructores también crearon complejos sistemas de drenaje bajo la tumba para evitar inundaciones. Los registros indican que, durante la construcción, los trabajadores pudieron haber excavado hasta el nivel freático. Los análisis de radar y suelo modernos han confirmado que el nivel freático en la zona se encuentra hasta aproximadamente 30 metros de profundidad. La presencia de canales de drenaje, diques subterráneos y muros sellados demuestra que los constructores consideraron cuidadosamente la protección a largo plazo de la estructura. Pero lo que hace que este complejo sea aún más impresionante es su enorme tamaño. El sitio, ahora conocido como el mausoleo del primer emperador Qin, abarca unos 98 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que la de muchas ciudades modernas. La mayor parte permanece enterrada, y solo se han excavado algunas secciones. Incluso después de 50 años de excavaciones e investigación, los arqueólogos creen que solo se ha descubierto una pequeña parte de todo el complejo subterráneo. Uno de los aspectos más fascinantes del proyecto es la dirección en la que se construyó. Al este del montículo central de la tumba, el emperador situó su mayor protección. El lado oriental albergaba los 6 antiguos reinos enemigos. Estos mismos reinos los había derrotado para unificar China. Parece que incluso en la muerte, Qin
Shi Huang quería protegerse de una posible venganza. A pesar de haber gobernado como emperador durante su vida, temía claramente la inquietud y los peligros que podían surgir de aquellos a quienes había conquistado. Pero este reino subterráneo no quedó desprotegido. En formación de batalla, algo extraordinario se alzaba al borde del complejo: el ejército de arcilla. Durante casi 2000 años, el gran complejo funerario de Qin, Shi Huang, permaneció oculto bajo capas de tierra y silencio. Los lugareños contaban desde hacía tiempo extrañas historias de tesoros enterrados y colinas misteriosas, pero nadie había descubierto jamás qué yacía allí. Eso cambió en la primavera de 1974, cuando un grupo de agricultores cavaba un pozo en un campo cerca de la ciudad de Xi'an y realizó un descubrimiento asombroso. Durante la excavación, uno de ellos encontró algo duro bajo tierra, un trozo de arcilla tallada. A medida que excavaban más profundamente, empezaron a emerger otros fragmentos: una cabeza por aquí, un torso por allá, y la punta de un arma de bronce. No tenían ni idea de que acababan de descubrir el borde de uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia de la humanidad. Se notificó a las autoridades locales, y un equipo de arqueólogos llegó pronto al lugar. A medida que avanzaban los trabajos, se descubrieron más y más artefactos, hasta que quedó claro que no se trataba de un cementerio común. Enterrados bajo tierra, dispuestos en formación de batalla, había miles de soldados de arcilla de tamaño natural. Hoy en día, este descubrimiento se conoce como el Ejército de Terracota. Hasta la fecha, se han encontrado más de 8000 guerreros en las principales zonas de excavación, y muchos permanecen enterrados. Lo más impresionante es que no hay dos soldados exactamente iguales. Cada figura tiene rasgos faciales únicos, peinados, vestimenta y expresiones diferentes. Algunas llevan bigote, otras están bien afeitadas. Algunas parecen serias y concentradas, mientras que otras tienen una expresión tranquila o incluso ligeramente divertida. Los investigadores creen que estas figuras podrían haberse inspirado en personas reales, posiblemente soldados que sirvieron en el ejército del emperador durante su vida. Pero no solo guerreros fueron enterrados allí. Al explorar otras zonas, los arqueólogos encontraron carros con caballos de terracota, alineados como si estuvieran listos para la carga. También se descubrieron figuras de generales, arqueros, soldados de infantería y jinetes. Algunos estaban arrodillados con ballestas, otros de pie empuñando largas lanzas. Algunos incluso empuñaban armas de bronce auténticas, tan afiladas que aún hoy pueden cortar. Y el ejército no estaba solo. En zonas cercanas, los investigadores encontraron una amplia variedad de figuras de arcilla, no hechas para la guerra. Había acróbatas, capturados en pleno movimiento, con formas musculosas que demuestran una meticulosa atención a la anatomía humana. Músicos con elaboradas túnicas e instrumentos esculpidos permanecían en posición de pie, como si estuvieran a punto de comenzar una actuación. Funcionarios y administradores, vestidos con atuendos cortesanos, sostenían pergaminos con serenidad. También había mozos de cuadra, palafreneros e incluso patos y cisnes de arcilla cerca de lo que parece haber sido un estanque ornamental subterráneo. Estas figuras no eran meramente decorativas, representaban la vida completa de la corte imperial y simbolizaban los servicios y placeres que el emperador esperaba disfrutar en el más allá. Al crearse, todas estas esculturas estaban pintadas con colores brillantes y vivos. Se utilizaron pigmentos y minerales especiales para dar a las figuras un aspecto realista. La piel se pintó de rosa, la armadura de rojo o negro, y la ropa de tonos azules, verdes y blancos. Sin embargo, al exponerse al aire, las superficies pintadas comenzaron a agrietarse y descascarillarse. En cuestión de minutos, los colores comenzaban a desvanecerse. A menudo, en cuestión de horas, desaparecían por completo. Por eso, la mayoría de los guerreros que vemos hoy tienen el color gris natural de la arcilla, con solo pequeños restos de pintura aún visibles. Este daño sirvió como una lección importante para los arqueólogos. En los primeros años de las excavaciones, aún no comprendían del todo la fragilidad de estos materiales. Como resultado, muchos detalles originales se perdieron para siempre, simplemente porque se removió la tierra demasiado rápido, o no se protegió la pintura con la suficiente rapidez. Esta es una de las razones por las que, incluso décadas después, muchas partes del yacimiento permanecen intactas. Hoy en día, los equipos trabajan a un ritmo más lento,
utilizando nuevas tecnologías para preservar mejor lo que encuentran. Hasta el momento, se han descubierto 4 zonas principales cerca de la tumba del emperador. La trinchera 1 es la más grande y alberga al ejército principal. La trinchera 2 contiene unidades de caballería, carros y arqueros. La trinchera 3 parece ser el centro de mando, donde se encuentran los oficiales de alto rango. El pozo 4 estaba vacío, probablemente inacabado, ya que la construcción se detuvo tras la muerte del emperador. Pero estos son solo algunos de los pozos conocidos. En total, la necrópolis, o ciudad de los muertos, abarca unos 98 kilómetros. Los arqueólogos ya han descubierto cientos de tumbas más repartidas por todo el complejo. Algunas contienen animales, otras, artistas e intérpretes, y muchas aún no se han explorado. Y luego está el centro de todo, la tumba del emperador. Es allí donde se cree en Qin. Shi Huang está enterrado. La tumba yace bajo un gran montículo de tierra, con forma de pirámide baja. Según textos antiguos, esta cámara central contenía una representación en miniatura del mundo, con ríos de mercurio líquido, paredes de bronce y un techo pintado con estrellas y constelaciones. Se dice que el sitio alberga tesoros, materiales raros y el ataúd sellado del emperador. Pero nadie lo ha abierto jamás. La cámara principal de la tumba permanece intacta. Ningún científico, arqueólogo ni autoridad ha entrado jamás en ella. Permanece oculta bajo tierra, exactamente igual que el día en que fue sellada, hace más de 2000 años. ¿Pero por qué? La tumba que nadie se atreve a abrir. Y he aquí por qué los científicos temen tanto abrir la tumba del primer emperador de China. Para comprender este miedo, debemos remontarnos más de 2000 años atrás, a los escritos de un famoso historiador chino llamado Sima. Qianpo Sima Qian vivió aproximadamente un siglo después de la muerte de Qin Shi Huang. En su obra más conocida, Registros del Gran Historiador, describió la tumba del emperador con gran detalle. Según su relato, la tumba no era una simple cámara funeraria, sino una réplica del propio imperio. En su interior, los artesanos habrían construido ríos y mares en movimiento, no con agua, sino con mercurio líquido. Estos ríos representaban las vías fluviales más famosas de China, como el Yangtze y el Río Amarillo. Fueron diseñados para fluir a través de la tumba con la ayuda de sistemas mecánicos, simulando el movimiento real del agua. Sima Qian también escribió que la tumba incluía palacios y torres llenos de tesoros excepcionales, así como representaciones de montañas y estrellas. El techo estaría pintado con el cielo nocturno, y el suelo tendría la forma del paisaje chino. Estos elementos no eran solo decorativos, sino que formaban parte del plan de Qin. Shi Huang continuará controlando el mundo en la muerte, tal como lo había hecho en vida. Pero lo que realmente llamó la atención de los científicos modernos fueron las advertencias en los escritos de Sima. Qian afirmó que la tumba estaba protegida por trampas mortales. Se instalaron ballestas, dijo, para disparar automáticamente contra cualquiera que intentara invadirla. Las armas se ocultaban tras paredes o techos y se activaban al pasar un intruso. Estas trampas estaban diseñadas para matar al instante, una última línea de defensa para proteger el cuerpo y los tesoros del emperador para siempre. Al principio, muchos historiadores pensaron que estas historias eran exageradas. Después de todo, Sima Qian nunca vio la tumba personalmente. Solo registró relatos transmitidos por otros, mucho después de la muerte del emperador. Durante mucho tiempo, se creyó que los ríos de mercurio y las trampas letales eran parte de una leyenda. Impresionante, sí, pero probablemente ficticio, hasta que los científicos comenzaron a analizar el suelo alrededor de la tumba. A principios de la década del 2000, los equipos que trabajaban en la región notaron algo extraño. Al analizar químicamente el suelo, encontraron niveles extremadamente altos de mercurio, muy por encima de lo normal en la naturaleza. Una medición superó las 1400 partes por 1000 millones, un valor peligrosamente alto. Decenas de otras pruebas alrededor del montículo mostraron rastros de mercurio dispersos en patrones que coincidían con la descripción de Sima Qian. La idea de que ríos de mercurio pudieran fluir por canales subterráneos ya no parecía tan absurda. Este descubrimiento sorprendió a mucha gente. ¿Podrían ser ciertas las antiguas historias? Los expertos ahora creen que aún podría haber vapor de mercurio atrapado dentro de la cámara sellada de la tumba. El mercurio es una sustancia peligrosa.
Incluso pequeñas cantidades de vapor pueden causar graves problemas de salud al inhalarse. Si la tumba se abriera sin equipo ni medidas de seguridad especiales, podría ser extremadamente peligroso para cualquier persona cercana. Esta es una de las principales razones por las que los científicos decidieron no entrar. Y existe otra preocupación: las trampas explosivas. Si los ingenieros de la época realmente construyeron ballestas mecánicas y trampas con dispositivos, y si estas trampas estaban hechas de materiales duraderos como el metal, podrían seguir funcionando. Algunos tipos de armas de resorte pueden permanecer activadas durante siglos, siempre que no se las toque. Si alguien entrara en la tumba y activara accidentalmente una de estas trampas, las consecuencias podrían ser fatales. Por estas razones, la cámara central de la tumba permanece intacta. Los científicos saben que está ahí. Pueden detectar su forma y tamaño con herramientas modernas como el georradar. Pero nadie se atrevió a romper el sello. ¿Qué pasará en el futuro? Probablemente te preguntes, ¿cuándo se abrirá finalmente la tumba? La respuesta sincera es: nadie lo sabe. Durante décadas, arqueólogos, historiadores y científicos han debatido esta misma cuestión. Algunos creen que algún día ocurrirá, pero solo cuando la tecnología sea lo suficientemente avanzada como para proteger tanto la tumba como a quienes la estudian. Otros creen que quizá nunca se abra. En lo que todos coinciden es en que los riesgos son reales y que esta decisión no puede apresurarse. Una de las mayores preocupaciones es la conservación. Ya sabemos que cuando se descubrieron los guerreros de terracota en 1974, sus vibrantes colores se desvanecieron y se descascarillaron casi inmediatamente tras la exposición al aire. Las superficies pintadas han sobrevivido más de 2000 años bajo tierra, pero no han sobrevivido ni siquiera unos minutos de exposición. Este es solo un ejemplo de lo delicado que puede ser el contenido de la tumba. Si el sello se rompe prematuramente, los tesoros que contiene, si los hay, podrían perderse para siempre. Por eso muchos expertos recomiendan esperar. Argumentan que solo con herramientas futuras, quizás dentro de décadas, será posible explorar la tumba con seguridad. Estas herramientas tendrían que estabilizar el entorno, detener las reacciones químicas y neutralizar cualquier toxina o trampa antes de que alguien entre. Pero esperar también conlleva riesgos. China es propensa a terremotos, inundaciones estacionales y una rápida urbanización. Con el tiempo, los desastres naturales podrían dañar las cámaras subterráneas. La contaminación de las industrias cercanas puede filtrarse al suelo. También existe la amenaza de excavaciones ilegales o saqueos, que ya han dañado varios sitios históricos en todo el mundo. Si la tumba se deja completamente intacta, alguien o algo podría destruirla accidentalmente o, peor aún, intencionadamente. Para evitarlo, los investigadores han comenzado a utilizar métodos no invasivos para estudiar la zona. Estos incluyen sistemas de escaneo avanzados como georradar y magnetómetros. Algunos grupos incluso están probando pequeños robots que podrían entrar en la tumba sin abrirla. Estas herramientas ya han ayudado a los científicos a cartografiar la forma y la profundidad del túmulo, pero aún no pueden ver a través de las gruesas capas de piedra, tierra y muros sellados. Las partes más profundas de la tumba permanecen invisibles, por ahora. Entonces, ¿por qué nos importa tanto? No se trata solo de tesoros ni de oro. La tumba de Qin Shi Huang es uno de los últimos grandes yacimientos arqueológicos intactos del mundo. Nos ayuda a comprender no solo cómo los antiguos chinos enterraban a su emperador, sino también su visión de la vida, la muerte, el poder e incluso el universo. Puede revelar las tecnologías de la época, las creencias de la gente y las ambiciones de un gobernante que buscaba dar forma a la eternidad. Y entonces, la pregunta sigue siendo: ¿debemos abrir ahora o dejar que Qin Shi Huang aún guarda sus secretos? ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más contenido.